En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos a otro misterio. Hemos hablado del misterio del querer de Dios, el misterio de la voluntad de Dios. Pero en la raíz misma de la voluntad de Dios está la palabra más bella que podemos pronunciar en esta tierra. Está la palabra amor. Efectivamente, la única explicación, si puede hablarse de explicación, cuando nos referimos a las obras divinas, la única explicación es el amor. Todo lo que podemos entender de Dios finalmente nos remite a una bondad sin límite, a una hermosura sin límite, a una generosidad sin límite y sobre todo a una misericordia sin límites. Es decir, todo lo que podemos entender de Dios finalmente nos lleva al amor de Dios. Se puede hacer la comparación con los ríos y el mar. El que empieza a descubrir algo sobre Dios es como si encontrara un manantial o un arroyo. Pero si sigue por ese arroyo y le ve crecer, finalmente llegará a aguas más abundantes y más profundas. Y como término de su recorrido estará siempre el océano, el inmenso océano. Algo así sucede con nosotros. Cuando empezamos a descubrir el amor de Dios, es como si empezáramos a recorrer esos ríos. Llegaremos un día, por la bondad, llegaremos un día a la fuente misma, al océano mismo, que es el amor de Dios. Es importante darnos cuenta que este amor supera todas nuestras definiciones. Habíamos citado antes a Santo Tomás de Aquino que dice, de Dios sabemos más lo que no es que lo que es, porque Dios ciertamente trasciende todas nuestras palabras. Hay que ver Efesios capítulo 3. Él está dispuesto a hacer por nosotros más de lo que pensamos, más de lo que imaginamos, más de lo que nuestro pequeño corazón es capaz de desear. Y por esto no debemos medir el amor de Dios simplemente con nuestros amores. Se necesita una doctrina especial para encontrar el amor de Dios. De otra manera, nosotros quizás rebajaremos ese amor para presentarlo al nivel nuestro. Y lo que debe suceder es lo contrario, que seamos nosotros los que nos levantemos a la altura de ese amor sin límite, ese amor inconmensurable. ¿Y cuál podría ser la guía para esa doctrina sublime del amor? ¿Quién podría enseñarnos lo que es el amor de Dios? Claramente, ese es el propósito de la Escritura. Vuelvo a citar las palabras de Cristo
cuando hace oración, en el capítulo 17 de San Juan, dice Cristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Por consiguiente, es en la palabra de Dios, es en la oración y meditación de la palabra de Dios donde podemos encontrar esa doctrina sublime para que el Dios que veneramos, que adoramos, no sea el Dios de nuestra imaginación. Los paganos imaginaban sus dioses y los imaginaban simplemente como una especie de agrandamiento de aquellas cualidades o de aquellos rasgos que les parecían más deseables o más admirables. Para que aprendamos a desconfiar sanamente de nuestra imaginación cuando no está educada por la palabra de Dios y cuando no es obediente al Espíritu Santo, para que no caigamos en la tentación de seguir el camino de la sola imaginación, es muy importante que nosotros nos guiemos por la palabra. Porque miremos en las culturas paganas lo que sucede cuando la imaginación se desboca. El ejemplo típico lo tenemos en los dioses de los griegos y los romanos. ¿Qué termina sucediendo? Que aquellos rasgos que nos parecen más admirables o más deseables, se les da el nombre de dioses. Como se trataba de pueblos que con frecuencia tenían que enfrentar la guerra, por supuesto, resulta admirable el soldado que es valiente, fuerte, resistente y victorioso. Entonces se toman las características de ese soldado y desde esa característica del soldado se elabora la idea de un dios. A ese dios los griegos llamaron Ares y los romanos lo llamaron Marte. Y la característica de este Dios es que es el guerrero perfecto, es el fruto de la imaginación. Lo mismo hicieron con otras cualidades, características de la vida humana. Entonces, ahí entra, por ejemplo, ese don de sabiduría de Minerva. Ahí entra esa agilidad de Hermes que llamaron los griegos, Mercurio que llamaron los romanos. Ahí entra la habilidad de un Hefestos y así sucesivamente. Por supuesto, no podía faltar la belleza femenina. ¿Cuál es el cuerpo perfecto? ¿Cuál es la mujer más atractiva y más deseable? Los griegos elevaron su imaginación hasta donde pudieron y al resultado de ese ejercicio lo llamaron Afrodita. Mientras tanto, los romanos le dieron a esa diosa el nombre de Venus. Pero ¿qué pasaba con esos dioses fruto de la pura imaginación? ¿Qué pasaba con ellos? Pues un poco lo mismo que sucede cuando utilizas una lupa, un lente de aumento, que se aumentan unas cosas, pero también otras. Entonces estos dioses y diosas, fruto de la imaginación, eran dioses y diosas que en realidad tenían los mismos defectos de los seres humanos. Así, por ejemplo, Zeus, llamado por los griegos, Júpiter, llamado por los romanos, era un dios muy poderoso, espantosamente infiel a su mujer, que se llamaba Hera con H en los griegos y se llamaba Juno en los romanos.
O sea que tenía muchísimo poder. Era como ver con un lente de aumento lo que es el poder. Pero luego resulta que lo mismo que tantos poderosos, que tantos hombres poderosos de esta tierra, era también poderosamente infiel, espantosamente infiel. Entonces esos dioses terminaban replicando la vida humana con una intensidad mayor, con una proporción mayor, pero en el fondo era la misma vida nuestra. Es decir, ahí aparecía la envidia, ahí aparecía la infidelidad, la traición, la mentira, la violencia, con una característica además, que sus odios eran eternos. Dioses sobre todo egoístas. Bueno, basta de ese tema. Nos damos cuenta cómo la imaginación finalmente lo único que hace es agrandar al ser humano. Lo único que hace es subrayar tanto lo positivo, que se cree positivo, como lo negativo del ser humano. Ese no puede ser el camino para conocer el amor. Necesitamos de la palabra de Dios. Dios se ha dignado darse a conocer. Ha salido al encuentro de nosotros. Se ha mostrado, se ha revelado a nosotros. Esa bondad suya, esa condescendencia suya, es la que nos permite conocerlo y conocer su amor. Y déjame decirte que esto es especialmente necesario cuando hablamos de amor. ¿Por qué? Porque como el amor está en el centro de nuestras fuerzas y de nuestros deseos, como el amor está en lo más profundo de nuestra alma, es algo muy valioso. Y ya sabemos lo que el demonio quiere hacer con todo aquello que es valioso. El demonio busca a toda costa corromper, profanar, falsificar todo aquello que es valioso. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y tenemos que aferrarnos al misterio de nuestro amado Cristo. Tenemos que aferrarnos a Él. ¿Por qué? Porque, mira, sin Cristo, sin Cristo, quedamos en las garras de nuestra imaginación vagabunda. Sin Cristo y sin la palabra que nos lleva a Cristo, estaremos falsificando, estaremos profanando la palabra amor. Está sucediendo en nuestros días. Para justificar todo tipo de unión sexual, el estribillo de moda desde hace años es: amor es amor. Love is love. Suele citarse en inglés. Amor es amor. Una y otra vez se cita esa frase como justificación de cualquier cosa. ¿Cómo no ver detrás de esa falsificación la estrategia del enemigo malo que quiere precisamente salpicar con la confusión, incluso con el pecado, ese tesoro que llevamos dentro, que es nuestra capacidad de ser amados y nuestra capacidad de amar? Por esto es absolutamente vital que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios, que sigamos el camino que nos muestra esa palabra hasta llegar al misterio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta llegar al misterio de la cruz. Es aquí donde tenemos que descubrir lo que significa amor. Y el camino para llegar aquí
es el que nos da la palabra de Dios. Es aquí a donde hay que llegar, porque es aquí donde se cumple de manera perfectísima lo que nos dijo el Señor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cristo es el que tiene el amor más grande y es el que ha dado aquí en la cruz, aquí ha dado la vida por nosotros a los que Él considera sus amigos. Siendo coherentes con lo que acabamos de exponer, vamos a acercarnos a un texto entre tantos. Vamos a acercarnos a un texto de la palabra de Dios. Vamos a acercarnos a un salmo, el gran salmo de la misericordia divina. Este salmo ha de enseñarnos, ha de guiarnos en el conocimiento del amor de Dios. En la numeración de la liturgia es el número 102. En nuestras Biblias aparece como 103. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Así empieza este precioso salmo. Hay que tener en cuenta que el amor de Dios es uno, pero al llegar a nuestra vida se manifiesta de múltiples formas. Aunque es uno en su esencia, se muestra de muy diversas formas. Y por eso se habla aquí en plural de los beneficios. No olvides sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que hemos recibido de Dios? El recuento de esos beneficios, el recuento de esos testimonios de su amor, es el que nos prepara para descubrir cuánto nos ha amado. Y empieza el Salmo a enumerar algunos de esos beneficios. Debe destacarse el primero, ¿ah? Él perdona todas tus culpas. Leamos un poco del Salmo y luego volvemos sobre los detalles. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos,
¿Siente el Señor ternura por sus fieles? Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecid al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecid al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. ¡Qué poesía! ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso recorrido! Destaquemos algunas de las muestras del amor de Dios. El amor de Dios es solamente uno, pero al llegar a nosotros, al atender a las múltiples necesidades nuestras, se convierte en una lluvia de beneficios. La primera muestra del amor de Dios está en el perdón. Él perdona todas tus culpas. Debemos entender esta frase con toda su fuerza, como lo ha destacado varias veces el Papa Francisco, y es doctrina común en la Iglesia Católica. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Él perdona todas tus culpas. La experiencia de ser amados cuando somos perdonados es vital para todo cristiano. Si la gran muestra del amor es el perdón, si esa es la gran revelación del amor, entonces hay una conclusión que debemos sacar. Y es que el que no tiene esta experiencia del perdón, probablemente se está perdiendo la más grande y hermosa experiencia del amor. Porque luego veremos, a lo largo de este salmo, luego veremos que las manifestaciones del amor están en la creación y están en la gloria de los cielos. Sí, pero lo primero es el perdón. Esto nos hace recordar lo que dice Cristo en algún pasaje del Evangelio. Dice Cristo: las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué lo dice? Puede decirse que las prostitutas eran como la imagen común, la imagen pública de lo que significa ser un pecador. Y los publicanos que recogían dinero para el imperio invasor, el imperio romano, por supuesto que tenían que ser vistos como la encarnación misma del pecado. Y Cristo toma estos dos ejemplos, uno masculino y otro femenino, para hacer ver que aquellos que han entrado primero por el arrepentimiento, han entrado primero en el reino de Dios. El que entra primero en el arrepentimiento, el que entra primero en la contrición, entra primero en el amor divino. Porque efectivamente el pasaje que he empezado a citar dice: prostitutas y publicanos van primero que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan y ellos se arrepintieron. ¿En qué nos ganan? Probablemente a todos estos hombres y mujeres que son como la representación misma del pecado.
Como a veces se dice, el pecado con patas. ¿Qué es lo que hace que qué es lo que hace que ellos sean la imagen misma de la entrada del reino de Dios? La respuesta es porque ellos se han arrepentido primero. Entonces, la primera y gran manifestación del amor en mi vida, del amor divino en mi vida, está por ese camino, por el camino del arrepentimiento, por el camino de la contrición y de la conversión. Y luego dice, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. La segunda expresión del amor divino está en la sanación. Y yo quiero destacar la importancia de esta sanación. Uno puede pasarse la vida entera, sujeto y esclavo a las heridas del pasado, reflexionando con ustedes sobre la obediencia. Traía a cuento lo que sucede muchas veces cuando una persona trae traumas de su casa. Por ejemplo, ausencia paterna o, por ejemplo, pésima relación con la madre. Esta clase de heridas, si no se atienden, se infectan. Y ya infectadas, riegan su daño en todo el organismo sobrenatural, toda nuestra vida. Fíjate lo triste que es eso, fíjate lo triste que puede ser que una persona tenga 30, 40, 50, 60 años de edad y todavía esté bajo el poder de la infección que recibió a los 12, a los 13, a los 15 años. De por Dios, son 45 años de infección. 45 años en que esta persona tiene dificultades de vida comunitaria, dificultades en la obediencia, dificultades en el apostolado. Esta persona ha multiplicado las tentaciones en contra de su perseverancia. ¿Todo por qué? Por una herida que no se ha atendido a tiempo. ¿No es triste eso? ¿No es demasiado triste eso? Nos damos cuenta entonces de por qué necesitamos ser sanados. Y así como antes se dijo que Dios podía perdonar todas nuestras culpas, también nos dicen aquí, Él cura todas tus enfermedades. No hay enfermedad que le quede grande a Dios, no hay herida que sea imposible para Él, no hay nada que sea difícil para Él, mucho menos imposible. Nada es imposible para Dios. Ahora bien, sobre este tema de la sanación, es necesario comprender que Dios no tiene que ajustarse a nuestros parámetros de sanación. Creo que a todos nos encantan las sanaciones instantáneas, muy al estilo de la renovación carismática, y Dios las puede hacer, claro que sí. Pero Dios nuestro Señor, no tiene que estar condicionado a esa manera de obrar. Que Él cura todas tus enfermedades no lo debemos dudar. ¿Cómo va a curar Él tu enfermedad? Ese es otro punto. En algún caso será instantáneo, en otro caso será un proceso. Y como decía algún predicador, es necesario desatarle las manos a Dios para que Él pueda obrar con libertad como Él quiera, no como a mí me guste, como yo preferiría. Realmente mi preferencia no tiene ninguna importancia en esto. ¿De qué se trata entonces? De dejarles libres las manos a Dios. Que Dios obre como Él quiera.
En algunas ocasiones el ingrediente principal y prácticamente único es la oración. En otras ocasiones, además de la oración, se requiere diálogo. Diálogo con un director espiritual, una buena confesión, diálogo con un superior, diálogo con un profesional. Habrá que escoger muy bien ese profesional. Esta advertencia hay que hacerla muy clara, muy, muy clara. Sí, hay psicólogos que han prestado grandes servicios. Psicólogos y psicólogas, por supuesto, han prestado grandes servicios, pero también hay otros que han hecho terrible daño, especialmente en la vida religiosa. Pero bien escogido, bien obrado, bien discernido, puede ser un instrumento de curación. Entonces no le pongamos condiciones a Dios. Alguien me decía, pero eso no es desconfiar de Dios. Una persona que ha recibido una receta de un psiquiatra y debe tomar unas pastillas, decía, pero eso no es desconfiar de Dios. Dios podría quitarme estas pastillas. Y hay algunos grupos fanáticos en donde incluso exhortan a las personas a no tomar los medicamentos. Esa no es la postura de la Iglesia Católica. Repito, no le pongas condiciones a Dios. Deja libres las manos de Dios. Puede ser también a través de un profesional. Puede ser algo corto, puede ser algo largo. Nunca olvidemos que la vida presente es solamente el comienzo de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando nosotros recibimos una sanación que llamamos instantánea, vamos a decir que fue sanado en 5 segundos, y otra persona fue sanada en 5 horas, y otra persona en 5 años. Pon 5 segundos o 5 años ante la eternidad y dime qué tanto importa eso. Vida verdadera es la que empieza más allá de la muerte. Él cura todas tus enfermedades. Por supuesto, esto requiere que nosotros admitamos nuestra necesidad. Bien se aplica aquí lo que dijo Cristo, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Reconocer nuestra enfermedad puede ser algo humillante, a menos que nos encontremos con Cristo. El que se encuentra con Cristo, casi podríamos decir, se siente feliz de su enfermedad, porque la enfermedad le llevó al médico y no hay médico como él. Sigue diciendo el Salmo, Él rescata tu vida de la fosa. Hay dos interpretaciones principales sobre lo que puede significar la fosa aquí. La fosa puede hacer referencia a aquellas trampas que a veces se utilizan o se utilizaban para cazar animales. Pero la fosa también puede significar la tumba. Cuando se dice, por ejemplo, mi vida está al borde de la fosa, es algo así como ya estoy prácticamente muerto, ya voy para la tumba. Y es bueno saber que el amor de Dios se manifiesta en unas y en otras circunstancias. Se muestra el amor de Dios cuando muchas veces las trampas aparecen. Y se muestra el amor de Dios cuando peligros mortales nos acechan. Demos un par de ejemplos sobre estas manifestaciones tan bellas del amor divino. Primero, rescata tu vida de la fosa en el sentido de la trampa. Cuéntase en la historia de San Benito de Nurcia que un grupo de monjes supuestamente lo escogió para que fuera su abad, es decir, su padre espiritual, es lo que significa la palabra abad. Y por consiguiente que fuera su superior.
Querían que Benito, nuestro querido San Benito de Nurcia, fuera su abad. Pero algunos de esos mismos monjes detestaban a San Benito. Parece increíble que cosas así sucedan. Todavía más increíble parece el hecho de que el odio de estos monjes, los que rechazaban a Benito, llegaba hasta el punto de querer eliminarlo. Y todavía parece más increíble que para eliminarlo pretendan utilizar el sacramento de la Eucaristía. Mezclaron efectivamente veneno con el vino que Benito tenía que utilizar en la misa. Es decir, era una trampa muy bien pensada. Quizás de otro alimento hubiera desconfiado Benito, pero del vino que se va a utilizar para la Santa Misa, ¿cómo va a desconfiar? Y sin embargo, algo le susurró el Espíritu Santo al oído, algo puso en el oído de Benito, porque antes de celebrar la misa, con gran solemnidad traza la señal de la cruz sobre aquella copa que contenía el veneno. La copa estalló. Quedó al descubierto la trampa. Le habían tendido una trampa. Es propio del enemigo malo tender trampas. Y cuanto más es el servicio que podemos darle a Dios, y cuanto mayor es la gloria que podemos dar a su nombre, de alguna manera son más sutiles, más ocultas las estrategias del enemigo. Por eso, aquel que entre en estos caminos del servicio al Señor debe tener una prudencia creciente y una humildad creciente y una oración creciente. Oración creciente para estar más unido a su Redentor y Salvador, el que lo puede rescatar de la fosa. Prudencia creciente porque las trampas se hacen más y más sutiles, como hemos dicho. Y humildad creciente para no fiarse de sus propias fuerzas. A medida que vayamos avanzando, que Dios permita, requerimos más prudencia, más oración, más humildad. Él rescata tu vida de la fosa. Ahora bien, ten en cuenta que rescatar de los peligros no nos hace inmortales. De algo nos tendremos que morir. Además, ser rescatados del peligro tampoco significa que no vayamos a sufrir el martirio, por ejemplo. Solo Dios sabe. Solo Dios lo sabe. A nosotros no nos corresponde responder esa pregunta. Pero una cosa es morir cuando esa muerte le va a dar la máxima gloria a Dios y va a traer a nuestras vidas un máximo mérito, una máxima recompensa. Una cosa es morir así y otra cosa es morir como un triunfo del enemigo que se sale con la suya. Por eso hay un salmo, búscalo por favor, hay un salmo que dice, que no diga a mi enemigo lo he vencido. Entonces, una cosa es morir, llamémoslo así, cuando me toca, y cuando me toca morirme. Cuando mi muerte, en su sencillez o en el espectáculo de un martirio, le va a dar la máxima gloria a Dios. Morir nos vamos a morir, pero una cosa es morir cuando es designio de Dios y otra cosa es morir cuando el enemigo puede decir lo he vencido. O sea que nosotros cuando pedimos ser liberados de la fosa, no estamos diciendo que no me pase nada malo, que todo me salga bien. No,
Hay cosas que pueden salir mal. Hay cosas que pueden salir mal, por supuesto. Hay cosas que saldrán mal, asegurémoslo. Estamos seguros de eso. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que en la vida o en la muerte somos del Señor. Que se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios manifiesto en Jesucristo? De modo que las tribulaciones, las persecuciones, la espada, la muerte, el hambre, la guerra, cualquier cosa que venga sobre nosotros, sea parte del libro que Dios está escribiendo en nuestra historia, en nuestro corazón. Cada uno de nosotros es un libro de Dios. Cada uno de nosotros es una obra que Él escribe día por día. Y por consiguiente, cada uno de nosotros está llamado a ser un grito jubiloso de victoria de su amor. Así que el propósito que yo debo tener como experiencia del amor de Dios es que todo lo que me pase, lo que entiendo y lo que no entiendo, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que apruebo y lo que no quisiera aprobar, todo sea parte del libro de la gloria. Dios está escribiendo un libro en tu vida. Tu vida es un libro escrito por Dios. Entonces, Él cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa. Tanto en lo que atañe a las trampas como lo que tiene que ver con la muerte misma. Y sigue el Salmo, te colma de gracia y de ternura. Fíjate que las 3 líneas anteriores nos hablan de cosas malas. El pecado que nos envilece, la enfermedad que nos disminuye, la fosa que nos devora. Pero el amor de Dios no es solamente para quitar de nosotros esos males, es sobre todo para darnos sus bienes. Te colma de gracia y de ternura. Sobre esto de la ternura hay tanto que decir. Es palabra preferida del Papa Francisco. Recordemos que ternura viene de teneris en latín, que significa lo que es blando. El corazón egoísta es un corazón duro. El corazón avaro es un corazón duro. El corazón iracundo es un corazón duro. El corazón compasivo, el corazón comprensivo, el corazón amoroso es un corazón blando. Observa que esa blandura es también la capacidad de acoger. Blandura significa poder acoger. Eso precisamente es lo que tanto agradecemos en un abrazo. En un abrazo sentimos la blandura del cuerpo humano. Y en la calidez y en la blandura de ese abrazo, recuperamos una experiencia que es muy semejante a la del niño dentro del vientre materno. Ese estar como el niño en el vientre, es estar rodeado, alimentado, defendido, acogido. Eso es lo que experimenta el bebé en el vientre materno. Y de alguna manera el abrazo nos ayuda a tener esa experiencia. El abrazo nos ayuda a recuperar esa experiencia. Es decir, estar defendidos, estar amados, estar protegidos, estar alimentados, todo eso al mismo tiempo. Esa es una experiencia de amor. Por eso los abrazos son algo tan necesario, tan deleitable. Entonces, Él te colma de gracia y de ternura.
Él sacia de bienes tus anhelos. Esa frase a mí me encanta, porque saciar de bienes los anhelos, lo que quiere decir es que lo más profundo de tu deseo no es indiferente para Dios. De hecho, Dios te hizo, somos obra suya. Como Dios te hizo, lo más profundo de tu anhelo tiene que ver también con Él. Y por eso, al colmarte de gracia y de ternura y al saciar de bienes tus anhelos, Dios lo que está haciendo es completando lo que ya empezó. Mira cómo es bello eso. Dios te da, por ejemplo, hambre de sabiduría y luego Él mismo llega a tu vida como sabiduría. Él te dio el hambre y Él te da el alimento. Él te da un anhelo inexplicable para muchas personas, un anhelo que parece extraño a los oídos del mundo, anhelo de santidad. Él te da el anhelo de santidad. ¿Y qué pasa después de eso? Que luego Él sacia de bienes tus anhelos. El mismo que te dio el hambre de santidad, luego te da el ejemplo de los santos, te da la gracia del santo entre los santos que es Cristo, te da luego el Espíritu Santo. Y así el anhelo que tú tienes se completa, el anhelo que tú tienes se realiza. Esto es hermoso porque muestra cómo el amor de Dios es algo personalizado. Como decía un predicador, Dios no nos ama en serie, Dios nos ama en serio. El amor de Dios es amor en serio. Y este amor serio de Dios, este bello amor de Dios es personalizado. Por ejemplo, San Justino, filósofo y mártir del siglo II, tuvo desde su juventud un gran anhelo de sabiduría y encontró en la palabra de Dios y en la doctrina del cristianismo, encontró lo que estaba buscando. Teresa del Niño Jesús encontró en el amor, en el ser amor dentro de la iglesia, encontró su vocación. Es decir, te vas dando cuenta de cómo Dios da el anhelo y luego pues concede el cumplimiento de ese anhelo. Te repito, el mismo que te dio el hambre, te da el alimento. Ah, pero todo decae. Ahí viene la frase final. Como un águila se renueva tu juventud. Es decir, fíjate la enseñanza que está ahí. Bueno, alguien podría decir, ¿en qué momento se cumple eso? Porque yo ya tengo, qué sé yo, 50, 60 años, 70. ¿En qué momento se va a renovar la juventud? Pues mira, en la eternidad, nuestra humanidad tendrá la plenitud propia de la edad perfecta. Esta es enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Tendremos la plenitud de la edad perfecta. Es decir, que este versículo se cumple solo parcialmente en esta vida, pero se cumplirá con perfección en la eternidad. ¿En qué sentido decimos que este versículo se cumple en esta vida? En el sentido de que este versículo nos está indicando esa fuerza nueva que Dios nos da cuando se hace presente en nuestra vida. Muchas veces, ¿cuántos testimonios conocemos de personas que sentían, mira, mi vida no tiene sentido, no le encuentro propósito a nada, me siento desganado, me siento aburrido? Y en
en ese desgano, de repente aparece Jesús con su gracia, con su amor, con su poder. ¿Y qué sucede entonces? Que cuando llega Jesucristo con su gracia, con su amor, con su poder, esta persona que antes no le veía propósito a nada, que no le encontraba sentido a nada, esta misma persona empieza a encontrar vida nueva. Es decir, experimenta que realmente su vida se renueva. Hay testimonios muy bellos de esto. Y por eso en otro pasaje de Isaías dice, los jóvenes se cansan, en cambio los que esperan en el Señor, como las águilas, renuevan sus fuerzas. Aquí vuelve a aparecer el ejemplo del águila. Como un águila renueva su juventud. Las solas fuerzas humanas se agotan, se terminan, se desgastan. Las solas fuerzas humanas. Pero hay una fuerza nueva que viene de Dios. Y por eso también nos encontramos gente de avanzada edad que tiene un vigor, incluso un vigor físico. Tiene un vigor inmenso. Es decir, esto se cumple. Yo creo que uno puede pensar, por ejemplo, en lo que hemos visto en tantos papas. Piensa, por ejemplo, Juan Pablo II con toda su enfermedad, con las consecuencias de aquel atentado, y sin embargo, firme, pero muy firme en el servicio a Dios. Vigoroso. ¿Cómo me impacta esa frase? Y quiero repetirla aquí. En 1999, espero no estar fallando en el año, Juan Pablo II publicó su encíclica Redemptoris Missio sobre la misión. Y este hombre, que ya en ese momento estaba llegando a sus 80 años de edad, abre este documento diciendo, la misión está en sus comienzos. A sus 80 años de edad, Juan Pablo II nos está hablando del comienzo. Claramente él estaba en el ocaso de su vida natural. Ya estaba a las puertas de la eternidad, faltaban unos 5 años para su muerte, 5 o 6 años. Pero fíjate cómo la visión que él tiene es la visión de lo que viene después. La iglesia está empezando a ser misionera. Lo dice con 2000 años que tiene la iglesia. Porque también la iglesia se renueva sin cesar con esta fuerza del amor divino. O sea que ya se cumple, de algún modo ya se cumple en esta vida, pero se cumplirá plenamente en la eternidad. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Esta es otra expresión del amor de Dios. Recuerda que la palabra justicia en la Biblia se refiere al orden querido por Dios. De manera que el hacer justicia significa Dios trae su orden, Dios trae su propósito, su plan. Que venga el plan de Dios a nuestras vidas, este es un triunfo de su amor. Pero no solo lo hace, sino que nos lo explica. No siempre, la obra y la explicación llegan al tiempo. Pero es un hecho que Dios lo hace y que Dios lo explica. Y esa grandeza del amor está en que entonces también nuestra mente, nuestro corazón aprende. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. Luego viene este párrafo que es como un desarrollo de lo que hemos dicho del perdón. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Por favor, destaca esa frase que sigue. No está siempre acusando. No se nos olvide que la palabra Satanás significa acusador. Eso de tener siempre presentes los defectos de otros o incluso los propios,
Cuidado que puede ser una gran trampa. Por eso también dice uno de los cánticos del Apocalipsis, que Dios ha vencido al que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Ese es el que está siempre acusando. Está en el Apocalipsis. El que está siempre acusando es el Satán. Ese es el que siempre está acusando. Y por eso tenemos que preservar nuestra mente, preservar nuestro corazón, pedirle a Dios, limpia mi corazón. Bueno, pero a mí no se me va a olvidar que una persona me traicionó, a mí no se me va a olvidar que una persona me decepcionó, a mí no se me va a olvidar que una persona me utilizó, me hizo un gran daño. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con el recuerdo que tengo de esos males que he recibido de otras personas? ¿Qué puedo hacer con ese recuerdo? Es una muy buena pregunta y es un sufrimiento que tienen muchos. Para lo cual hago dos recomendaciones. Primera, ten presente que cada persona es una historia que Dios está escribiendo. Dios está escribiendo una historia que es siempre una historia de amor y salvación con cada persona que tú conoces. Entonces, al ver a esa persona, esto lo desarrollaremos un poco más en nuestra próxima charla, si Dios quiere. Al ver a esa persona que te ha hecho ese daño, que te ha hecho esa decepción, que te ha utilizado, al ver a esa persona, has de recordar, yo conozco solo una parte de la historia. Dios sigue escribiendo en esa vida. Esta frase es fundamental y hay que decirla muchas veces. Dios sigue escribiendo en esa vida. Que me decepcionó, que me traicionó. Está perfectamente claro. Que me dolió muchísimo. Pero un momento. Dios sigue escribiendo en esa vida. Dios no ha terminado su trabajo en esa vida. A cada persona le deberíamos poner mentalmente un letrerito aquí en la frente que dijera, obra en construcción. Dios no ha terminado de trabajar en ese corazón. Dios no ha terminado de trabajar en esa vida. Obra en construcción. Y lo segundo que hay que tener en cuenta, lo segundo que nos ayuda mucho, quiero decir, es aquella oración derivada del Padre Nuestro. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dices el nombre de la persona. Y esa oración hay que decirla muchas veces. Entonces, ¿cuáles son los dos recursos que nuestro corazón debe utilizar para no seguir el discipulado de Satanás? Es decir, estar acusando y acusando. ¿Cuáles son las, llamémoslo así, las estrategias, el método que podemos utilizar? Pues dos cosas propongo. Primero, siempre que veas a esa persona, es una obra en construcción. Dios no ha terminado de trabajar en ella. Dios sigue escribiendo esa historia. Ese libro no está completo. Y segundo, Señor, cumple tu voluntad en. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Mira cómo nos habla en clave vertical el cielo sobre la tierra y en clave horizontal, como dista el oriente del ocaso. A mí me hace pensar en una cruz. La clave vertical, la clave horizontal. Pero lo más hermoso es ver que la proporción de la bondad es la proporción de esa distancia que Él pone entre nosotros y nuestros delitos. Atención a este punto. Fíjate cuánto insiste este salmo en el tema del perdón de una y de otra forma. Atención a lo que aquí tenemos. Él aleja de nosotros nuestros delitos. La gran obra del amor de Dios en nosotros los pecadores se puede condensar en esta preciosa frase.
Tú no eres tu pecado. Tú no eres tu pecado. Eso significa que es posible alejar tu pecado de ti. Eso significa que tu verdadero ser no es el pecado que te cayó encima. Eres tú que quedaste aplastado por ese pecado. Quitemos ese pecado y aparecerá la verdad de lo que tú eres. Ese es tu verdadero ser. Y aquí la menciona el amor del Padre. Como un padre siente ternura por sus hijos. Otra vez la ternura. Otra vez la ternura. Como un padre siente ternura por sus hijos. Así siente el Señor ternura por sus fieles. Él conoce nuestra masa. Él ya lo sabe todo. Él ya lo sabe todo. Esa frase puede traerte muy grande paz. Él ya lo sabe todo. Y todo es no solamente el detalle de tu pecado, sino también la debilidad que te llevó a pecar, el engaño que te llevó a pecar, la trampa que te hicieron y que te llevó a pecar, el dolor que te produjo haber pecado. Todo, todo. Él lo sabe todo. Él conoce nuestra masa. Por eso es tan importante presentarnos ante Dios con nuestra fragilidad, con nuestra precariedad. Fíjate el contraste, los días del hombre duran lo que la hierba, nosotros pasamos, la misericordia permanece. Nosotros pasamos su justicia, es decir, el orden que Él quiere traer permanece. Él permanece para siempre. Su amor es invencible. Por eso también tenemos ese salmo que te sirva de meditación. Ese salmo que dice de una manera repetida, porque su misericordia es eterna, porque su misericordia es eterna. Es el Salmo 136 en la numeración de la Biblia. Porque su misericordia es eterna, porque su misericordia es eterna. Quedémonos entonces con esa certeza. Dios lo sabe todo. Dios puede explicar mejor mi crimen. Dios puede explicar mejor mi pecado que los balbuceos tontos con los que yo intento justificarme. Él lo sabe todo. Y su misericordia es eterna. Su misericordia es eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.